Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, tú inventaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Por amor no bastó dolor y humillación, como flor que alguien pisoteó, quedaste tú y fue por mí. Todo, mi Señor, sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación, como flor que alguien pisoteó,
Bienvenido al programa Servidores de Dios. En esta ocasión estaré compartiendo la palabra de Dios y será en Hebreos capítulo 13 y versículo 1 donde dice la palabra: permanezca el amor fraternal. Este último capítulo de la carta a los Hebreos es un apéndice a todo lo que anteriormente se ha estado exponiendo en esta carta a los Hebreos, y dice permanezca el amor fraternal. Es una exhortación, pero de manera de mandamiento, ya que el verbo es presente e imperativo. Es como si dijera, el amor fraternal permanezca. Entonces quiere decir que es un mandamiento, pero hay que tener en cuenta que es un mandamiento continuado. El amor fraternal se manifiesta ya entre los lectores de esta epístola, se estaba manifestando, y prueba de ello es lo que nos dice en Hebreos capítulo 6 y versículo 10, donde dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Otra era la compasión que manifestaban por quienes estaban en prisiones por causa del testimonio del Evangelio. Hebreos 10:34 dice: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. De manera que el amor fraternal era una virtud altamente estimada en la antigüedad. En el área bíblica, el pasaje clásico es el que se encuentra en el libro de los Salmos, el Salmo 133, versículo 1, donde dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero cabe hacerse una pregunta y es la siguiente: ¿cómo es posible unos a otros, así cuando no son hermanos de sangre? Para los impíos y los sucios de mente, siempre van a estar pensando cosas eróticas y todo aquello lo contrario a lo que realmente quiere decir la palabra de Dios, porque sus mentes están, como dice la misma palabra de Dios, la Biblia, enteblenecidas. Así estábamos nosotros antes también, pero damos gracias al Señor Jesús que Él nos sacó de las tinieblas y nos trasladó a su reino de luz. Por tanto, vemos que nosotros nos vamos a ceñir a lo que realmente quiere decir la Biblia, la palabra de Dios. La palabra griega hermano es adepos, que significa del mismo vientre. La palabra usada por amor es pileo, que significa afecto y cariño arraigado, sentimientos profundos y cálido en el corazón. Es el tipo de amor que hace que una persona sea querida y esté en el corazón de alguien. El escritor a los hebreos combina las dos palabras griegas para expresar lo que él quiere decir en cuanto al amor fraternal. Las palabras que tienen amor fraternal provienen del mismo vientre, es decir, han nacido de nuevo mediante el Espíritu Santo de Dios, a través de la fe depositada en el Señor Jesucristo. Y cuando se recibe este nuevo nacimiento de parte de Dios, Dios nos da su Espíritu Santo, ya que es a través de su Espíritu Santo que se funde y une, es decir, que viene a morar al corazón de cada creyente, y es Él el que nos da el amor fraternal hacia la familia de Dios, es decir, hacia todos aquellos que han experimentado el nuevo nacimiento. Se da el caso que muchas veces los creyentes ni siquiera nos conocemos entre sí, pero cuando sabemos que los hermanos que son perseguidos y muertos, nos estremecemos en el espíritu, sentimos algo en nuestro ser, en lo más profundo, que nos causa dolor. Y de la misma manera, cuando nos enteramos de hermanos que son bendecidos también de parte de Dios, nos gozamos en el espíritu también, aun cuando no los conozcamos. El amor fraternal no puede reducirse a meras palabras y nada más, sino que debe de ceñirse a hechos y hechos concretos. Por ejemplo, en 1 de Juan, capítulo 3, versículos 17 y 18 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El amor de Dios no se ha expresado jamás
en discursos teológicos o reflexiones filosóficas, sino en acciones que manifiestan el amor de Dios que mora en nuestros corazones. Primera de Juan también, pero ahora el capítulo 4 y versículo 10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos ha amado a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Este mundo en el cual estamos viviendo está ya súper cansado de discursos sobre el amor y filosofías huecas. Pero de lo que tiene realmente necesidad este mundo es de ver ese amor en cada cristiano y en cada cristiana. Y no solo verlo, sino también recibirlo. Existe una gran diferencia entre las religiones y el humanismo que hay. Ellas comparten solo con los suyos y nada más. No se preocupan absolutamente de nadie, excepto de ellos mismos. Sin embargo, el cristiano y la cristiana que ha experimentado el nuevo nacimiento debe de compartir con los suyos y con el mundo todo aquello que ha recibido de parte de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios mismo el que nos marca el camino. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también Primera de Juan 4:19 dice: nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Es decir, que Dios siempre toma la delantera. Los lectores de la epístola estaban pasando por una situación de debilidad espiritual. De ahí la razón estimulante de la exhortación, para que el amor fraternal no se debilitase más y estuviese fortalecido, es decir, que permanezca y se manifieste en cada creyente, y si fuera posible, aún con mayor intensidad. Continúo ahora con Hebreos capítulo 13, versículo 2, donde dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Los extranjeros y especialmente los extranjeros hermanos en Cristo Jesús debían ser objeto de hospitalidad entre los judíos y gentiles por igual. La hospitalidad tenía un alto valor como virtud. Era, por cierto, una obligación. Hay quienes comentan sobre el tamarisco, por ejemplo, que Abraham plantó en Beerseba, donde nos dice en Génesis 21:33: y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Dicen, no lo dice esto la palabra de Dios, sino que lo dicen algunos comentaristas, algunos rabinos, estudiosos de los acontecimientos, pero que está fuera de la palabra de Dios. Dice que era para refrescar a los viajeros cansados. Algunos rabinos, como he dicho, ampliaron la historia diciendo que plantó todo un huerto, otros que erigió una posada. Se añade que invocó allí el nombre de Jehová, el Dios eterno, a fin de que todos los que pasaban por ese lugar pudieran nombrar su nombre. Pero como he dicho, esto no lo dice la Biblia. La Biblia dice lo que acabo de leer en el versículo anterior. Sin embargo, vemos que en el Nuevo Testamento la hospitalidad era de incumbencia de todos los cristianos, es decir, nadie la podía eludir. Y de los líderes cristianos en particular, ellos debían de ser hospedadores. En otras palabras, ellos debían de dar muestra, ellos debían de ser modelos para los demás, como dice Primera de Timoteo 3:2. Pero es necesario que el obispo sea irrepresible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Nótese que está hablando y dice hospedador, entre otras muchas cosas. Y también Tito 1:8 comenta lo mismo. De manera que los cristianos que viajaban de un lugar a otro por sus negocios estarían especialmente contentos de recibir hospitalidad de su hermano en la fe, como no, ya que a través del Imperio Romano las posadas eran lugares de dudosa reputación. Como el lector de Petronio y Apuleo se puede dar cuenta bien, y
proveían compañía poco adecuada para los cristianos, ya que era peligroso en aquellos tiempos y la moralidad estaba pues como suelen estar las personas cuando salen de sus hogares, de su ciudad, quizá como que nadie los ve, pues en otro lugar hacen lo que les viene en gana y muchas veces atrocidades y cosas monstruosas. F. Bruce comenta sobre este hecho lo siguiente y dice: la oportunidad de recibir alojamiento y comodidad gratuita podía tentar a algunos personajes inescrupulosos a disfrazarse como cristianos, es decir, a fingir que eran cristianos cuando en realidad no lo eran. Esto también se suele hacer con mucha frecuencia también en el día de hoy. Hay muchos que se disfrazan también como que son cristianos y cristianas. No solo se disfrazan como cristianos y cristianas para conseguir alojamiento o comida, sino que también se disfrazan para conseguir esposo y esposa, porque saben que en ese lugar ahí van a encontrar son personas limpias, que no están corrompidas como están en el mundo, y por tanto, tanto unos como otros se disfrazan para engañar, y prueba de ello es que muchos se casan y cuando pasa un tiempo se quitan ya la careta, es decir, se quitan el disfraz, y entonces realmente sale lo que hay en ellos y en ellas, que todo lo que estaban haciendo era simplemente una fachada, un disfraz. Viene a la mente, por ejemplo, Potrero Peregrino, en la sátira de Luciano, y la necesidad de algunas reglas prácticas que dice aquí este comentarista de detectar a los impostores, es decir, que la iglesia parece ser, o algunos creyentes, ellos tomaron algunas medidas para detectar a estos que eran pues impostores. Dice que cada apóstol que venga a ustedes sea recibido como el Señor, pero no debe quedarse más de un día o de dos. Nótese, más de un día o de dos, si es absolutamente necesario. Es decir, que no debería de quedarse de vacaciones ni mucho menos. Un día o dos si era necesario, muy necesario. Si se queda 3 días, ellos ya detectaban y decía que ese que decía ser cristiano, que decía ser siervo de Dios, ellos lo consideraban como un falso profeta, como un falso maestro, etc. Y cuando un apóstol los deja, es decir, cuando esa persona ha estado un día o ha estado 2 días, no se lleve nada sino un pedazo de pan. Es decir, que no le den dinero y le digan: mira hermano, toma, te damos tanto dinero para que ahora cuando vayas a una posada o vaya a otro sitio tenga donde alojarte. No, tenían que hacer esto. Le daban un pedazo de pan, lo suficiente hasta llegar al próximo alojamiento nocturno. Y decían que si pide dinero, también lo consideraban como alguien que era falso. Algunos cristianos habían sido decepcionados por tales impostores y podrían mostrar también resistencia en ofrecer hospitalidad, desánimo, ya que la próxima vez que se lo pidieran podían incluso hasta dudar. Pero aquí se le alienta con la nota de que algunos que habían dado hospitalidad a extranjeros itinerantes encontraron sin saberlo, como dice la palabra, sin saberlo hospedaron ángeles. Aquellos dados a la hospitalidad encontraron que tales experiencias felices sobrepasan en mucho a aquellas que son desagradables. Imagínate recibir a alguien que viene directamente de parte de Dios, pero nótese que dice sin saberlo. Génesis 18 y los versículos del 1 al 15. Sin duda la referencia es principalmente la experiencia aquí de Abraham, cuando hospedó a 3 hombres tan amigablemente en su tienda de Maraí, y descubrió que uno de ellos no era otro que Yahvé. Debe entenderse sin duda como el ángel del Señor o el agente ejecutivo de la personificación de la relación de gracia de Dios con su pueblo, quien prometió a Abraham y a Sara que tendrían un hijo al año siguiente. Cuando Yahvé se quedó para hablar con Abraham, sus 2 compañeros angelicales siguieron hasta Sodoma y fueron hospedados en la casa de Lot,
a quien libraron de la catástrofe que sobrevendría a la ciudad al día siguiente, como dice Génesis 19, versículos del 1 al 20. También vemos los incidentes de Gedeón, como el Señor se le aparece en Jueces capítulo 6. También vemos a los padres de Sansón, los de Manoa, en Jueces 13:3. En épocas posteriores también pueden haber estado en la mente del autor también, pero aquí no lo dice. No está aquí, por ejemplo, alentando necesariamente a sus lectores a que esperen que aquellos a quienes hospedaban sean seres sobrenaturales siempre, viajando de incógnito. Le está asegurando que algunos de sus visitantes probarán ser verdaderos mensajeros de Dios para ellos, trayéndole una bendición más grande que la que reciben. Continúo ahora con el versículo 3 del capítulo 13 de Hebreos, donde dice: Acordaos de los presos como si estuvieseis presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. La comunidad a la cual se dirige esta epístola ya había mostrado en días anteriores un amor práctico con los amigos en prisión, como leí en Hebreos 10:34, porque de los presos también os compadecisteis, y del despojo de vuestros bienes sufristeis, con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. El interés que Cristo estableció para quienes estaban en esta situación. Por ejemplo, en Mateo 25:36 dice, y está hablando aquí el Señor Jesús: Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta obra de misericordia entraña también un riesgo personal para la persona que visita a una de estas personas que están en prisión, porque quien recibió la misericordia estaba en la cárcel. Jesús advirtió que en los días de la tribulación algo así pasaría, ya que dice en el mismo Evangelio de Mateo, pero ahora el capítulo 24 y versículo 9 y 10 dice: Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Visitar en aquellos tiempos a un encarcelado por la causa de Cristo representaba un gran riesgo personal para las personas, y también en los días de hoy. Por ejemplo, en países como Irán, Corea del Norte, Pakistán, Arabia Saudita, India, China, Marruecos, Vietnam, por citar algunos, se están jugando realmente la vida por visitar a un hermano o una hermana que esté en prisión. Y cabe aquí hacerse una pregunta, y sería la siguiente: ¿estaríamos nosotros dispuestos a visitar un encarcelado en uno de estos países por la causa del Evangelio, en un país de los que acabo de mencionar? Que Dios nos ayude si tuviéramos que tomar esa decisión. Sin embargo, esta es una manera de sufrir con los que sufren. Romanos 12:15 dice: Gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Y 1 Corintios 12:26 dice: De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Colosenses 4:18 dice: La salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones. Nótese aquí el apóstol, como pide oración a los hermanos de Colosas, para que se acordasen de que estaba en prisión y que orasen por él. Sigue diciendo Hebreos 13:3, la segunda parte: y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Hay una gran fuerza y belleza de la expresión de estas palabras. El cristianismo nos enseña a identificarnos con todos los oprimidos y también a sentir lo que ellos sufren, como si estuviéramos pasando nosotros lo mismo. Es decir, que hemos de ser personas, que hemos de ponernos en el lugar de los otros. Sin embargo, el humanismo, la religión, la secta y el ateísmo son fríos
y distante. Ellos están al margen de los oprimidos y tristes, naturalmente, hacen la excepción de ellos mismos, ya que ellos mismos sí que se protegen, pero no los demás les traen sin cuidado. Sin embargo, el cristianismo une a todos los corazones en uno, nos une a todas las razas. No miramos el color de la raza, el color de la piel, ni mucho menos, sino que estamos viendo que detrás de esa piel hay una persona que ha sido creada a la imagen y semejanza de Dios, y que hemos de respetarla como persona, sea blanco, sea negro, sea amarillo, sea cobrizo, sea de cualquier raza o de cualquier lugar. Por tanto, esto nos revela en el caso de que cada uno de los oprimidos y heridos mirarlo así, y de los afligidos. La palabra que se usa aquí se refiere propiamente a los que son maltratados o que son heridos por otros. No se refiere propiamente a los de la calamidad, como también nosotros en el cuerpo, dice, como se expuso en la persecución y en el sufrimiento y susceptible de ser lesionados, es decir, con ellos como que quisiéramos que no hicieran a ti si fueras la víctima. Cuando vemos a un hombre oprimido o herido, debemos recordar que es posible que podamos nosotros también estar así, y podemos estarlo, a lo mejor cuando no pase mucho tiempo. Las circunstancias pueden cambiar, porque sabe una cosa, el mañana no es de ningún hombre, el mañana es de Dios. Continúo ahora con el versículo 4 de Hebreos capítulo 13, donde dice: honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El cristiano y la cristiana hemos de ser santos en todas las expresiones de nuestra vida, y esa santidad no alcanza solamente cuando estamos en la iglesia, sino que también alcanza cuando estamos en nuestra casa, cuando estamos en el trabajo y cuando vamos por la calle. Primera de Pedro 1:15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Repito, en toda vuestra manera de vivir. Nótese aquí lo que dice. Algunos emplean una palabra y es la palabra secular, como para decir que lo que están haciendo ahora no es para el Señor, sino que no tiene importancia. Pero esto no quiere decir que ya no ando en santidad. Esto quiere decir que cuando estoy en el trabajo, estoy trabajando como para el Señor. Esto quiere decir que cuando estoy en el trabajo, cuando estoy escuchando conversaciones que no debo, me aparto de ellas, porque quiero guardarme para mi Señor. Esto quiere decir que cuando están diciendo mentiras o chismes, yo me aparto de ahí, de ese lugar. Esto quiere decir que cuando el jefe o el encargado me anima a que mienta, a que diga, por ejemplo, si llama al teléfono y te dice, dile que no estoy, pues no hacer eso, sino decir, yo no puedo mentir, que hemos de vivir en santidad y, como dice aquí, en toda nuestra manera de vivir. Y esto atañe también a nuestro hogar, ¿cómo no? Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. El mandamiento de honrar la unión matrimonial y abstenerse del pecado sexual también puede colocarse bajo el título general de amor fraternal. La castidad no es opuesta a la caridad, sino que es parte de ella. Aquí no hay exaltación alguna del celibato como algo inherente superior al matrimonio. La unión matrimonial ha sido ordenada divinamente por Dios. En otras palabras, el matrimonio no es una invención del hombre, sino que es Dios el que lo ha creado, y lo ha creado para el hombre y para la mujer. De manera que Dios, que ha creado el matrimonio, es una institución divina, no debe de contaminarse con intrusión de una tercera persona, de cualquier sexo. La fornicación y el adulterio implican infidelidad y también traición por cualquiera de las partes, ya que rompen el voto matrimonial. Y si una persona te ha roto el voto matrimonial, está dispuesta a romper cualquier otra cosa.
mientras que la palabra traducida fornicación cubre una amplia variedad de irregularidades sexuales, incluye unión dentro de lazos prohibidos por la ley de Dios. El escritor a los Hebreos está de acuerdo con otros escritores del Nuevo Testamento, de que aquellos que son culpables de tales prácticas, como el adulterio y la fornicación, recibirán juicio de parte de Dios. Y mira lo que dice la palabra de Dios. No lo está diciendo ningún hombre. En Efesios 5:6 dice: nadie os engañe con palabras vanas, dice Pablo, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malo deseo, avaricia, que es idolatría. Primera de Corintios 6:9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartáis de fornicación. Voy concluyendo ya con esto. El escritor a los Hebreos advierte a la gente de aquella época, pero también lo hace a la gente de esta época, que no han de romper los votos matrimoniales, cometiendo adulterio y fornicación. El matrimonio es sagrado, porque es Dios el que lo ha instituido, pero puede convertirse en profano cuando el hombre y la mujer adulteran, y esto es pecado. Pero, ¿por qué es pecado tener relaciones sexuales fuera del vínculo matrimonial? Aquí está la respuesta, y es la siguiente. Dice que Dios juzgará al adúltero y al inmoral sexual. El mundo en que vivimos considera la vida relajada, como sin importancia. El sexo para muchos es una diversión, no es pecado. Eso es lo que ellos dicen. Pero también las consecuencias pueden acarrearle enfermedades y muchos matrimonios desgraciadamente rotos. Ante los ojos de Dios, el sexo ilícito es pecado y merece por tanto castigo o corrección. El escritor de Hebreos habla claramente a los ofensores y les advierte acerca del juicio de Dios. En Hebreos 10, 30 y 31 lo dice ahí. ¿Qué tipo de castigo administra Dios? La Escritura dice que ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni el prostituto masculino, ni el ofensor sexual van a heredar el reino de Dios. Y hay algunos versículos más, como son 1 de Corintios 6, 9 y 10, Efesios 5, 5, Apocalipsis 21, 8, también Apocalipsis 22, 15, ese por darte algunos. Ellos perecerán en su pecado, de manera que los cristianos deben de dar entonces ejemplo de vivir vidas sexuales puras y obedecer al mandato del Señor y no cometer adulterio. Sabemos que esto en el día de hoy, pues a mucha gente el pecado y el cometer adulterio les trae sin cuidado, pero eso no evita que el día de mañana sean juzgados. Mi amigo y mi amiga que me está escuchando, tal vez tú seas una de esas personas que una vez cometió adulterio o que fornicó. Tal vez tú mismo o tú misma te excuses diciéndote a ti mismo o a ti misma que no tuviste más remedio, que me provocaron, que no tenía otra salida, que lo hice quizás por conservar el trabajo. Lo lamentable es que muchos y muchas están con una conciencia dormida, pensando que como que nadie me vio, nadie lo sabe. Déjame decirte que sé de muchos y muchas hombres y mujeres que pensaban de este modo, pero llegó un día que en la otra persona, quizás por celos, tal vez por venganza, o porque no podía seguir de esa manera más, confesó lo que había pasado en un tiempo atrás. Si esto es desgraciado, lo es más que Dios tu Creador también te vio, y si no te arrepientes ahora a Él confesándole tu pecado, llegará un día en que irás a juicio por haber pecado en contra de Dios y no haberte arrepentido ahora cuando tienes la oportunidad. No es allí cuando estés delante de su presencia que te tienes que arrepentir, no, es aquí ahora que debe de hacerlo. Pero hoy, ahora en este momento tú puedes reconciliarte con Dios y puedes hacerlo por medio de su Hijo Jesucristo. Él es tu Salvador
Si así tú lo recibes, será tu Salvador, será tu amigo, también tu Señor. De manera que yo te invito en este momento a que aceptes a Jesucristo en tu corazón y que puedas hacerlo con un corazón sincero, sabiendo que lo que hiciste fue traicionar a la otra persona, que ahora quizás sigues conviviendo con ella, pero que tú sabes que esa conciencia está ahí. Por eso, yo te animo ahora a que tú puedas orar conmigo y recibir a Jesucristo. Ora conmigo ahí a donde tú estás y di: Señor Jesús, te pido perdón por aquel pecado o por aquellos muchos pecados que cometí, de fornicación, de adulterio y también otros. Tú lo sabes, porque tú me vistes y tú estabas allí. Me arrepiento de ellos. Es una carga que llevo y que ya no puedo soportar más. Por eso te pido perdón por todos mis pecados y te recibo a ti, Señor Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Y te doy gracias, porque a partir de ahora prometo serte fiel y no volver a cometer esa clase de pecado. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, amigo y amiga, si tú has hecho esta oración de todo corazón, ahora tú vas a comenzar, eres ya una nueva persona en Cristo Jesús. Vas a ver que eso que la gente ve como algo normal, como algo divertido y que causa tanto dolor a sus cónyuges, te darás cuenta que lo que tú hiciste no estaba bien. Ora a Dios, ora por tu cónyuge. Cuando llegue el momento, pídele perdón. Y también te animo a que ores a Dios y a que leas la palabra de Dios y también puedas asistir a una iglesia cristiano evangélica donde se predique la sana doctrina. Asiste con tu cónyuge, que reciba también a Cristo como Señor y Salvador, y verá como Él es el único que puede sanar todas las heridas, incluyendo la del alma. Y a toda la audiencia, me estoy despidiendo de todos ustedes y será Dios mediante hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Cuando Dios creó el mundo y todo lo que está en él, luego Dios creó a su imagen, al hombre y a la mujer, y su nombre fue Adán, y Eva el de la mujer. En el paraíso andaban, viviendo en el Edén. Yo soy Juan, tú eres mi Eva, Eva, tú eres mi compañera. Tú eres la mujer que Dios me dio, tú eres la más bella. Yo soy Juan, tú eres mi Eva, Eva, tú eres mi compañera. Tú eres la mujer que Dios me dio, tú eres la más bella. Fuimos hechos para amarnos en el pacto que hicimos los dos, conviviendo en matrimonio, viviendo agradando a Dios. Y a pesar de las diferencias, somos una carne los dos, que nacimos para amarnos, compartiendo nuestro amor. Yo soy Juana, tú eres mi Eva, Eva, tú eres mi compañera. Tú eres la mujer que Dios me dio, tú eres la más bella. Yo soy Juana, tú eres mi Eva, Eva, tú eres mi compañera. Tú eres la mujer que Dios me dio, tú eres la más bella. Yo soy Juana,
hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó.